Hermanos, paz de Cristo, con gran gozo entramos a sus hogares este día para escuchar la palabra de nuestro Señor. Si son tan amables de abrir sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 6 y versículo 3. Y la palabra de nuestro Señor dice así: Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu, y el rey pensaba constituirlo sobre todo su reino. Si me permiten unos minutos, hermanos y hermanas, quiero hablarles sobre el tema excelencia. Daniel vivió la mayoría de su vida bajo la captividad de otros reyes. Daniel pasó por los desafíos de la vida que normalmente pasamos usted y yo. Pero aún así se mantuvo firme en su fe y en sus convicciones hacia nuestro Señor. Desde su juventud, Daniel había determinado que iba a vivir para Dios y las cosas de su Dios. ¿Y qué es determinación? La palabra determinación significa llegar a cabo una decisión con firmeza y resolver en nuestra mente no cambiar. Es decir, no cambiar nuestras decisiones. Es decir, no cambiar la mente. Si vamos a decir que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer. Eso es determinación. Daniel no dejó que las injusticias que había pasado en sus vidas afectaran su futuro. Mi hermano y mi hermana, el Señor está pidiendo que un espíritu de excelencia more dentro de nosotros. Un espíritu de excelencia nos ayuda a ver tras las mentiras del enemigo. Cuando vivimos una vida de excelencia ante nuestro Señor, podemos distinguir más bien de lo bueno y lo malo, del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y nos ayuda a distinguir esas mentiras. Un espíritu de excelencia hace lo correcto sin importar el precio. Dios le dio a Daniel la habilidad de interpretar sueños. Cuando Daniel era alabado por sus habilidades de interpretar esos sueños, él siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Él no tomaba la gloria para sí mismo. Él siempre apuntaba a los demás hacia el cielo, hacia Dios. Daniel nunca tomaba el crédito por lo que hacía. Siempre le daba la gloria a nuestro Señor. Pero este mundo mirará el espíritu de excelencia que mora dentro de nosotros, y este mundo querrá cambiar ese espíritu en usted. Babilonia trató de cambiar a Daniel. Babilonia fue la ciudad que capturó a Judá y a Israel y se los llevó esclavos a Babilonia. Y este país de Babilonia trató de cambiar a las personas de Judá. Renombraron a Daniel y le pusieron el nombre Beltasar. Y el nombre Beltasar significa Bel protege su vida. Bel era el dios principal de los babilonios. Renombraron a Daniel para desanimar su lealtad a su Dios y a su gente. Los babilonios suponían que Daniel iba a renunciar a su fe en su Dios y a comprometer sus valores. Pero había un espíritu de excelencia en Daniel. Daniel reconocía que Dios estaba en control. Daniel sabía lo que Dios esperaba de él y se mantuvo fiel a su Señor. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58 nos dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta escritura nos dice que estemos firmes. ¿Qué es estar firmes? Firme significa estar en un lugar fijamente, inmovible. Esta definición también me gusta, inquebrantable. ¿Usted alguna vez ha conocido algo que es inquebrantable? Algo que por más duro que se golpea, por más duro que algo le pasa, no se mueve y no se quebra. Ese era el espíritu de excelencia que había en Daniel. Se mantuvo firme en el Señor. Nuestras fuerzas vienen de saber que Dios está en control. Nuestras fuerzas vienen de saber que Dios siempre nos está mirando. Nuestras fuerzas vienen de saber que le estamos agradando a nuestro Señor. De ahí vienen nuestras fuerzas. Siempre que es creciendo la obra de nuestro Señor. La obra del Señor es obrando de acuerdo a su voluntad. No nuestra voluntad, pero su voluntad. O sea, en otras palabras,
hacer la voluntad de Dios con tanta cantidad, con tal intensidad, y haciéndola firmemente, inmovible, inquebrantable, para su honra y para su gloria. Hermanos y hermanas, eso es vivir en excelencia. Debemos de ver dentro de nosotros y examinar, ¿hay áreas en nuestras vidas donde no estoy llegando a la meta de excelencia que mi Señor quiere que tenga? Debemos de ser diferentes a este mundo. Somos llamados a ser diferentes. Los amigos de Daniel eran diferentes. Los amigos de Daniel no se postraron ante la imagen de oro. Todos sabemos la historia del rey Nabucodonosor, que levantó una imagen de oro 90 pies de alta y mandó a todo su reinado, a todo su pueblo, el pueblo de Babilonia, que se postraran bajo esta imagen y le alabaran. Y sabemos que Sadrach, Misac y Abednego no se postraron ante esta imagen. Y como Daniel, ellos también fueron tomados desde su juventud para ser esclavos. Ellos comprendían la presión que este mundo les ponía para ser como todos los demás. Pero ellos no cedieron y al contrario se fortalecieron. El libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18 nos dice: Sadrach, Misac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos se fortalecieron en sí mismos, se fortalecieron en su Señor, se fortalecieron sabiendo que su Dios los iba a sacar, y aun si su Dios no lo haría, sabían que Él era digno de honra y gloria. Vemos, hermanos y hermanas, Sadrach, Misac y Abednego no eran sus nombres verdaderos. Esos eran sus nombres babilonios que el país de Babilonia les había dado. Sadrach significa bajo el comando de Aku. Aku era el dios babilonio de la luna. Misac significa quien es como Aku. Y Abednego significa siervo de Nibu. Nibu era el dios babilonio de la sabiduría. Pero sus nombres verdaderos, sus nombres hebreos con los que nacieron, eran Ananías, Misael y Azarías. Ananías significa Jehová es lleno de gracia. Misael significa quien es como Dios. Y Azarías significa quien Jehová ayuda. Y quiero por un minuto quedarme en un tema. Miren, el nombre de Misac significa quien es como Aku. Pero su nombre verdadero, Misael, significa quién es como Dios. Algo casi similar, pero totalmente diferente en el Dios que alababan. Y él nunca se olvidó de que su nombre significa quién es como mi Dios. Ellos nunca perdieron su identidad. Siempre se apoyaban uno al otro. Estoy seguro que cada rato se animaban. Ellos eran diferentes. Ellos tenían que ser diferentes si querían sobrevivir en ese mundo maligno en el que vivían. Y hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que vivir una vida de excelencia si queremos vivir vidas agradables a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16 nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La sal se usa, hermanos y hermanas, para dar sabor a la comida. La sal también ayuda para preservar la vida. Sin la sal, la vida no existiera. Eso fue algo interesante que llegué a conocer.
Si no existiera la sal en este mundo, la vida en este mundo sería imposible. La sal significa que nos miramos diferente. La sal significa que actuamos diferente. Sal significa que cambiamos lo que está a nuestro alrededor. No que lo que está a nuestro alrededor nos cambie a nosotros. O somos sal o no somos sal. No podemos ser las dos cosas. Eso es una mentira que el enemigo quiere que creamos, que podemos ser las dos cosas. Hermanos y hermanas, eso no es verdad. Debemos de ser la sal. Y si no, no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Debemos de resaltar a este mundo, así como Daniel resaltaba a este mundo. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4 nos dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Creo que todos sabemos la historia, pero si no la conocen, estos ministros, estos sátrapas, le tenían celos, le tenían envidia a Daniel, porque él había ganado el favor del rey. Y en todo lo que él ponía su mente, en todo lo que él se proponía hacer, Dios le ayudaba, Dios lo levantaba. Y estas otras personas lo querían bajar, lo querían menospreciar. Y entre sí hicieron una ley para que cualquier persona que orara a alguien que no fuera el rey, iba a ser echado a un foso de leones. Y vemos en la historia que Daniel no dejó de orar. Daniel siguió alabando a su Dios. Y la consecuencia de eso fue que él fue arrojado al foso de leones. Pero hermanos y hermanas, Daniel era diferente. Pero siendo diferente como Daniel, viene con un precio. Daniel todavía oró y fue arrojado al foso de los leones. Hermanos, Daniel pudo haber orado con sus ventanas cerradas y nadie se iba a dar cuenta de que él estaba orando a su Dios. Pero ese espíritu de excelencia que moraba dentro de él no lo dejó orar con las ventanas cerradas. No, al contrario, estoy seguro que las abrió aún más y clamó más alto, en voz más fuerte a su Dios, porque él sabía que su vida estaba en las manos de su Señor. Pero el espíritu de excelencia que él cargaba no lo permitió. No permitió que él comprometiera sus valores. La vida de Daniel era basada sobre una entrega inquebrantable a su Señor. La vida de Daniel es una bella imagen, una bella foto en nuestras mentes de cómo debemos de vivir nuestras vidas a nuestro Señor. Y hermanos y hermanas, ya para terminar, miramos que Dios libró a Daniel. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 23 nos dice: el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Sin importar el peligro o la situación en la que se encontraba Daniel, él confió en su Dios. Y como Daniel, nosotros en estos tiempos que estamos pasando debemos de confiar en nuestro Señor. Hay veces que el enemigo nos mete ideas en la mente y nos hace pensar que nuestro Dios no está allí o que Él no nos está escuchando. Pero hermanos y hermanas, eso es una mentira del diablo. Y la Biblia dice que Él es el padre de las mentiras. Nuestro Señor nos escucha, nuestro Señor nos está escuchando. Y debemos de confiar en nuestro Señor. Hermanos, no se comprometan con este mundo. Entreguémosle a Dios nuestra excelencia. Somos diferentes, debemos de ser diferentes. Anteriormente hablamos sobre cómo los babilonios le cambiaron el nombre a Daniel y lo renombraron Beltasar, que significa Bel protege su vida. Pero Daniel nunca se olvidó de qué significa su nombre. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Daniel sabía que tarde o temprano el que iba a juzgar su vida era Dios. El hombre puede juzgar su vida este día mientras usted esté en la carne, hermano y hermana, y amigo que nos oye en este día. Pero el único que puede juzgar su alma es nuestro Señor Jesucristo. Y Daniel sabía esto. Y nosotros hoy en este día podemos vivir vidas de excelencia para nuestro Señor.
vidas que no comprometen sus valores, vidas que cuando las cosas se ponen duras, todavía caminan con integridad, vidas que cuando pensamos que estamos solos, sabemos que Dios es nuestro juez y Él es el que tiene la última palabra. Hermanos, los invito a orar. Dios Padre, venimos ante tu presencia, Señor, esta tarde, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Sabemos que tú eres nuestro juez, Señor, y sabemos que tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, aunque sabemos que es difícil, ayúdanos a ser esa sal de este mundo. Ayúdanos a ser la luz de este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir esas vidas de excelencia para ser diferentes a este mundo y no comprometernos a las cosas que vemos a nuestro alrededor. Al contrario, a comprometernos a vivir una vida más excelente para tu honra y para tu gloria, para que cuando otros miren nuestras vidas, te den a ti toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, Señor, y oramos en tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, mi deseo es que el Señor los bendiga.